¿sí? Yo le tengo que hablar desde el momento que aparece el bebé, es decir, la mayoría me escucha bien, parece. Las características orales del recién nacido. Cuando tenemos el bebé, ¿Te callaste, Miguel? ahí estamos. Ahora sí. Bueno, Poner como la les anterior, decía, para se, atrás. se corta para atrás. La Ahí anterior, estamos. Miguel. Ahí Anterior. está, ahí Ahí, está. Ahí. Ahí. ahí arrancamos de vuelta. Perfecto. Dale. Bueno, entonces, como les decía, hay características propias del recién nacido que ustedes van a ver que tiene esa característica como que tiene, no hay contacto labial, es porque está preparado para recibir el amamantamiento, ¿sí? Como ven también, voy a buscar un, acá, un puntero y ya estoy. Ahí estamos. ¿Sí? Vamos a tener características que le son propias al recién nacido. Ahí está. ¿Sí? Vamos a ver cómo se acomoda la lengua, cómo se adelanta esta lengua para recibir justamente la lactancia. ¿Está? Si nosotros en el momento que de este bebé, ¿sí? Podemos tomar o podemos ver dentro de esos maxilares, vamos a ver que ya están varias partes de las estructuras de las piezas dentarias calcificadas, ¿sí? Esto es importante que ustedes sepan porque cualquier alteración que pueda presentar en el momento del parto el bebé, vamos a ver después en todas esas estructuras que se están formando de esmalte, como ser líneas neonatales, como ser hipoplasias, ¿sí? Esto es muy importante saber para que cuando los padres están en la consulta, nosotros sabemos qué contestarles, ¿sí? Mamá, papá, doctor, mi bebé apareció con estas manchas, mi bebé tiene estas características. Nosotros tenemos que saber qué está pasando o por qué pasó eso. Entonces, nosotros, si vemos la boca del bebé recién nacido, ¿sí? Vamos a tener rodetes, como pueden ver acá, ¿sí? Si vemos una forma, si vemos de frente y si vemos de perfil. Si vemos de frente, ¿qué vamos a ver? Unos rodetes que contactan en el sector posterior, ¿sí? Porque esta apertura anterior que tiene el rodete está preparado justamente para el amamantamiento, ¿sí? También van a observar en perfil que hay una retrusión, hay una distalización del maxilar inferior, ¿sí? Esto es normal porque el chico, en el momento de amamantar, lo que tiene que hacer la mamá es tomar una posición donde el chico, al tomar el pezón, vaya adelantando ese maxilar, vaya haciendo ese juego, va haciendo un movimiento ortopédico, va adelantando ese maxilar para amamantarse, ¿sí? Y eso también tiene que ver cuando se produce una nutrición artificial a través de biberones. Siempre se le dice a los padres que no tengan muy grande la perforación de la tetina para que el chiquito haga fuerza y estimule ese maxilar inferior, ¿sí? Después vamos a ver que ya empiezan a posicionarse los incisivos. Aparecen primero los incisivos inferiores, después los incisivos superiores, los incisivos laterales inferiores y los incisivos laterales superiores. Igual ya vamos a ver bien un cuadrito de la cronología de la oclusión de las piezas dentarias temporarias. Pero no deja de perder, ¿sí? Como ven, esa posición, ese contacto que tienen los rodetes en el sector posterior. ¿Ven?
los rodetes siguen contactando. Se posiciona, ¿por qué? Porque acá el chiquito se sigue amamantando. ¿Y qué pasa con esta primera intercuspidación que tienen estos incisivos? Empieza a acomodarse lo que es el maxilar dentro de esa cavidad glenoide. El maxilar inferior tiene un tope anterior, le decimos, entonces se posiciona esa mandíbula en sentido anteroposterior. Ya empieza a formarse nuestra articulación. ¿Sí? Después de los incisivos inferiores, ¿qué aparecen? Aparecen los primeros molares temporarios. ¿Sí? Como les muestra acá, bien, comienzan a erupcionar. Primero comienzan los inferiores, después los superiores. Miren acá, ¿sí? Cómo contacta bien el primer molar superior con el inferior. Y acá hablamos que hay un primer levante fisiológico de la oclusión. Entonces, ahí nuestra articulación temporomandibular del bebé ya comienza a tener una relación en sentido vertical. Ya empieza a tener un antagonista que va y van posicionando a esa mandíbula en sentido vertical. ¿Estamos? Entonces ya tenemos un tope anterior con los incisivos en sentido anteroposterior y en sentido vertical la oclusión de estos primeros molares. Acá no hay pérdida de espacio, el canino va a aparecer en su posición normal que le está dejando acá, como están viendo, ¿sí? Porque aparecen, después de los primeros molares, los caninos. Erupcionan los caninos, primero el inferior, después el superior, y ya tenemos también otra posición de la mandíbula, que es en sentido de lateralidad, ¿sí? Entonces ya estamos dibujando nuestro cóndilo en la cavidad glenoidea, su posición. Después aparece la erupción de los segundomolares. Aparecen los segundos molares, bien detrás de los primeros, y ahí se va completando la arcada primaria. Entonces, ¿cómo es la cronología de la dentición primaria? Pregunta de parcial. La cronología comienza con el maxilar inferior, con los incisivos centrales. Van a aparecer dentro de los 6 meses los incisivos centrales inferiores. Entre los 6 y 12 meses va a aparecer los incisivos centrales superiores. Entre los 12 meses los incisivos laterales inferiores. A los 14 meses los caninos superiores, los incisivos laterales superiores. A los 16, 18 meses los caninos inferiores. Luego los caninos superiores. Después, ¿esto? Sí, 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 Bueno. sí. Una vez salido todos los dientes, entonces, ¿cómo queda la oclusión primaria? Exactamente, dale. Bueno, como les dije hoy, no sé si escucharon todos, que estos son casos de ustedes. Estos son las fotos que tomaron ustedes de sus pacientes. Miren qué lindo. Así como hay muy lindas fotos, no hay tan lindas, pero en general están lindas las fotos que... Y para esto nos sirve a nosotros, para ir sacando de acá y mostrarles a ustedes todo lo que hacen. Entonces, como les dije hoy, el número de piezas dentarias. Son 20 piezas dentarias para el maxilar superior, 20 piezas dentarias para el maxilar inferior. De esas 20 piezas tenemos 3 grupos. Tenemos grupos de incisivos, grupos de caninos y grupos de molares. ¿Sí? El grupo de premolares no vamos a ver, ¿sí?
¿Por qué? Porque lo que le van a suceder, es decir, van a estar debajo de estos molares son los premolares, ¿sí? ¿Sí? Debajo de estos molarcitos están los premolares. ¿Qué otra característica tiene la dentición primaria? ¿Sí? Que son redondeados. Son bien redondeaditos. Si nosotros hacemos una circunferencia, pasa bien por todas esas cúspides y esos rebordes incisales, el círculo. Esa es una característica de la dentición primaria. El maxilar superior ocluye por fuera del maxilar inferior. Siempre, yo les explico a los papás, que es como una caja, que la tapa sobresale a la caja, ¿sí? Siempre el maxilar superior va a ocluir por fuera del maxilar inferior. Cada pieza dentaria se relaciona con dos del arco opuesto, como ven acá, ¿sí? Excepto el incisivo inferior, que se relaciona solamente con el incisivo superior, pero el incisivo superior se relaciona con el inferior, el lateral con el superior y el canino, y el lateral con el canino y el lateral, ¿se entiende? Se van a relacionar cada pieza dentaria con dos del arco opuesto, excepto el incisivo inferior, central inferior, y el segundo molar superior. ¿Sí? El segundo molar superior solamente se va a contactar con el segundo molar inferior. En cambio, el segundo molar inferior sí, con el primero y el segundo superior. ¿Está? ¿Ven? Acá está. El segundo se contacta con el segundo superior y el primero superior. ¿Está? Pero el segundo superior solamente con el inferior. ¿Sí? Esa es una característica de la oclusión primaria. Otra característica que tiene la oclusión primaria es la línea interincisiva. ¿Sí? Esa línea interincisiva, lo normal es que se marque, que se prolongue esa línea interincisiva con la línea media de la cara. Hay una relación interincisiva normal. Otra característica que tiene, que la superficie oclusal en los dientes primarios es plana, no tiene curva de Spee, ¿sí? Es bien recta, como pueden ver acá con esta línea, ¿sí? Esto va a empezar a variar cuando aparezcan los primeros molares permanentes. ¿Qué otra característica importante tiene la dentición primaria? Que el hueso, ¿sí? El diente con respecto al hueso es perpendicular. Miren cómo se nota acá bien en la arcada que es rectito. Si seguimos el eje del diente, se implanta perpendicularmente al hueso, todas las piezas dentarias, ¿sí? Y por eso también es importante en la toma de radiografía que ustedes al hacer una buena radiografía, el haz de luz vaya bien perpendicular a la película. No necesitan mucha inclinación para que les salga las radiografías, ¿sí? Los arcos dentarios, ¿sí? También tienen que tener en cuenta que pueden ser abiertos, generalizados o localizados. Yo tengo un arco dentario abierto, generalizado, cuando tengo diastemas entre todas las piezas dentarias. ¿Está? Y por ahí el papá se preocupa y pregunta que por qué tiene tan separado, que está feo, y es lo mejor que le puede pasar al nene, ¿sí? Ustedes recuérdenle a los papás que estas piezas dentarias van a venir otras que son más grandes y al tener espacio es lo mejor que le puede pasar a la arcada del niño. ¿Está? Estos arcos dentarios abiertos, generalizados, pueden ser mixtos, porque tenemos acá un arco cerrado y acá un arco abierto. Puede ser en ambos maxilares generalizados, ¿sí? Tanto en el superior como en el inferior. ¿Qué otras características pueden tener estos diastemas o estos espacios? Que pueden ser localizados. Estos espacios son localizados cuando hablamos de espacios primates.
Hablamos de precanino en el superior, como les muestra acá en la figura, y hablamos de poscanino inferior, como les muestra en la figura. Yo tengo precanino, ¿sí? Porque mi espacio en el superior está por delante del canino. Entonces, es precanino, ¿está? Yo tengo poscanino porque está detrás del canino. Entonces, es poscanino. Estos espacios ya van a ver para qué nos sirven. El inferior para que se ubiquen bien los primeros molares permanentes, ya vamos a ver por qué. Y estos laterales cuando aparezcan los incisivos permanentes. Ya vamos a ver después, esto sería ya estudio ya después de la primaria, así que eso ya vamos a ver cómo le damos. Acá está otra vez lo que hablábamos de la circunferencia del arco. ¿Sí? Si yo hago una circunferencia, vamos a ver que entran bien todas esas cúspides de los molares y los rebordes incisales de esos incisivos, ¿sí? El arco es bien redondeado. ¿Cómo es la relación incisiva? Hay un pequeño resalte, borde a borde, decimos nosotros, que es un overjet de 0 a 3 milímetros y un overbite de 0 a 3 milímetros, ¿sí? De acá, de este borde incisal del incisivo superior al borde incisal del incisivo inferior, es un pequeño resalte de 0 a 3 milímetros, que es lo normal. Ya vamos a ver cuando es anormal, ¿sí? Acá ven bien, es borde a borde, y por dentro es borde a borde, ¿está? Yo la distancia en sentido horizontal y en sentido vertical, lo normal es que sea de 0 a 3 milímetros. La relación canina. La relación canina normal, nosotros vamos a trazar una línea distal a estos caninos. Siempre el canino inferior se va a ubicar mesial al superior, ¿sí? Para que ustedes se ubiquen, siempre relaciónenle con el maxilar superior. El que está intacto y que no se mueve, el que está quietito, es el maxilar superior. El que presenta, ¿sí?, el movimiento y que nos va a dar las características va a ser el maxilar inferior. Entonces, en una clase canina normal, mi canino se ubica por mesial al canino superior, ¿sí? A su vez, yo para saber si esto está normal, voy a trazar dos líneas. Estas líneas van a ser distal al canino superior y distal al canino inferior. Como ven acá, ¿ven? Acá está mi figura. Si yo esto paso a una regla, me va a dar que de 2 a 3 milímetros es normal. Si es mayor a esos 2,5 o 3 milímetros, estoy hablando que mi maxilar inferior se mesializa, se corre hacia la línea media. Entonces estoy hablando de una mesiorrelación, ¿sí? Se me adelanta mi maxilar inferior y se corre esas líneas que yo marqué, ¿sí? Lo contrario sería si esto retrocede, es decir, se distaliza, se va hacia atrás mi maxilar inferior. Se acorta mi distancia de 2,5 a 3 milímetros, que es lo normal, y yo estoy hablando entonces de una distorrelación, que puede ser mayor o puede ser negativa. Eso van a ir viendo, depende de su paciente. Relación normal. La relación no molar está también llamada plano postlactal, es la relación que van a tener mis molares temporarios, como ven acá, ¿sí? Acá hay tres figuras. Si yo paso, ¿sí?, una línea tangente a mi cara distal de mi segundo molar temporario, ¿sí?, yo tengo una relación en tres formas. En tres formas se puede dar esa relación, ¿sí? Como ven acá, si yo paso esa línea,
bien, bien, bien distal a estos 2 molares. Puedo tener un escalón recto, puedo tener un escalón distal o puedo tener un escalón mesial, ¿sí? Como les dije recién, yo tengo que tener en cuenta que el que no se mueve es el maxilar superior. El que se mueve es el maxilar inferior. Entonces, esa posición que va a ir teniendo ese maxilar inferior me va a ir posicionando según estos escalones o según el paciente cómo se presente. Lo normal es que yo tenga un escalón mesial como está acá, ¿sí? O un escalón recto. Eso es lo normal que yo puedo tener en mi paciente. Lo que me posiciona un escalón distal es una relación anormal. Ya vamos a ver por qué. Cuando veamos bien el estudio de la oclusión con cada paciente. Lo que ustedes tienen que tener en cuenta es que la relación molar pueden ser de 3 formas. Recta, escalón mesial y escalón distal. Porque esto, ¿sí?, me va a llevar a una clase de angle que puede ser normal, como la clase 1, una clase 2 con distorrelación y una clase 3 con mesiorrelación. Para que no se olviden, una clase 2 es, si quieren mnemotécnicamente, 2 distal. ¿Sí? No se olvida nunca. La clase 2 es una distalización de la mandíbula, una mesiorrelación, que es una clase 3, es un adelantamiento de la mandíbula o del maxilar inferior. ¿Está? Ya vamos a ver bien cuando hagamos el estudio de la oclusión. Y relaciones métricas, ¿sí? Dentro de las relaciones métricas que tenemos, nosotros vamos a tener la línea perimétrica infantil, que esa ustedes le pueden hacer con sus modelos. Después ya vamos a ver también cómo hacemos, pero les cuento que si yo mido toda la circunferencia de mi segundo molar inferior con un hilo, y yo ese hilo lo extiendo, tiene que alcanzar del reborde palatino de mi segundo molar superior al reborde palatino, o al ecuador dentario, mejor dicho, al ecuador dentario de mi segundo molar superior, ¿sí? Esta circunferencia que tiene mi segundo molar temporario inferior me tiene que servir para llegar de el ecuador de mi segundo molar superior al ecuador de mi segundo molar inferior, ¿sí? Más o menos es de 27 a 30 milímetros, ¿está? Si yo extiendo hacia la zona interincisiva, me va a quedar un triángulo equilátero con sus 3 lados iguales. Esto tiene que tener una oclusión normal. Y acá vemos otra vez que la circunferencia, la longitud del arco, ¿ven?, es bien circunferencial. Si yo paso a mi maxilar inferior, no va a ir al ecuador, sino va a ir a la cara distal de mi segundo molar inferior. ¿Está? Esas son las relaciones métricas que debemos hacer después en nuestro modelo. Una vez que nosotros sabemos las características normales de nuestra dentición primaria, ¿sí?, debemos hacer nuestro estudio de la oclusión. Pero para ese estudio de la oclusión, y creo que algunos ya lo tienen hecho, otros lo van a hacer este viernes, sería bueno que veamos la mesa, cómo debe estar, completita, para ustedes obtener unos buenos modelos, ¿sí? Para nosotros tener un modelo, tenemos que ir sumando pasos. Siguiente, selección de las cubetas. Son alginatos, el alginato vamos a utilizar. Ese alginato debe ser desfraguado rápido, como los que son los alginatos para de uso ortodóntico. Yeso piedra, ¿sí? No otro yeso, yeso piedra.
para hacer el vaciado, espátulas para alginato, espátula para yeso, tazas de goma, socaladores. Tenemos que tener 2 juegos socaladores. Nosotros pedimos uno, tienen un compañero de sillón que tiene otro, porque vienen en 3 medidas, ¿sí? Dependiendo del modelo que ustedes tomen cuando tomen la impresión, van a seleccionar, ¿sí?, su zócalo. Y lápiz. No les puedo dejar de nombrar porque se puede hacer y se usa, que es el escáner dental, ¿sí? Nosotros escaneamos la boca del paciente y obtenemos unos modelos en 3D mediante también una impresión 3D. Esto sí, obviamente el paciente tiene que ser muy colaborador. Tenemos entre 15 y 20 minutos para hacer un buen escáner de la boca de información, ¿está? Y bueno, nosotros podemos estudiar la oclusión en forma directa y en forma indirecta, ¿sí? En forma directa en la boca del paciente, pero no es tan fiel, porque el paciente se mueve, el paciente tiene saliva, no se queda quieto. Entonces lo que nosotros vamos a hacer es tomarle una impresión, ¿sí? Y vamos a hacer un estudio de la oclusión en forma indirecta. Primero, como les dije hoy, vamos a seleccionar las cubetas. Las cubetas que ustedes están adquiriendo en el comercio son estas, son de Morelli, que vienen desde extra pediátricas, extra pequeñas, medianas, small, medianas y grandes, y extra grandes. Generalmente de la amarilla hasta la verde usan, ¿sí? Por ahí, la del maxilar inferior es una amarilla y la superior es una rosa o una, es decir, no importa, es decir, ustedes tienen que probar en el paciente, hacer los movimientos que tienen que hacer, explicarle al paciente, como le dijo la doctora Medina, el decir, mostrar y hacer en todo, vamos paso a paso, probamos, comentamos, hablamos, le decimos que esto es un molde, que en este molde vamos a poner una masa, que en esa masa se va a cocinar en la boca, todo eso vamos explicando, ¿sí? No es de una nomás, ¿está? Hay casos que no encontramos, que los arcos son muy redondeados, como vieron hoy, bien circunferenciales, y hay que abrir un poco por detrás. Si ustedes ven, estas son medias bastante rectas en el sector posterior. Permiso, tomo un poquito de agua. Son bastante rectas en el sector posterior y ven que en el sector anterior entra bien, encima tiene los flancos altos, estas cubetas. En el sector posterior no entran, entonces ahí repiten varias veces la impresión. Y ya somos todos grandes y tienen que ser ya ustedes críticos y mirar si no está bien, no le voy a mostrar al docente, es decir, agarro y tomo otra impresión yo solo y me autoevalúo, ¿está? Por ahí es tan circunferencial, les decía, que necesitamos de cubetas de aluminio. Si vamos a utilizar cubetas de aluminio, chicos, se pueden recortar las cubetas de aluminio con tijera para metal, pero tenemos que cubrir todo el reborde con cera utility o cera rosa blandita, ¿sí? Ahora hay una fusión entre la rosa y la utility que es blandita, ¿está? Entonces van bordeando todo y vamos al paciente y vamos viendo, ¿está? Bueno, acá está el paciente y tomamos la impresión del paciente. Cuando yo tomo la impresión con alginato, este alginato es desflaguado rápido, yo tengo algo que tenía allá en mi mesa, son los proporcionadores, chicos, ¿sí? Utilícenlo, para eso están, y para que les salga bien la proporción que me dice el fabricante. Es una cuchara, la cuchara más grande es la de alginato, la más chica es del líquido, es del agua, ¿está? No que le pongan una A de agua, quiere decir que es alginato, ¿se entiende? La más grande es de alginato, la más chica es para el líquido. Entonces, vuelco primero el líquido, vuelco el alginato
preparo y va a quedar una consistencia bien masillosa, ¿sí? Cargo las cubetas. La primera impresión que voy a tomar siempre va a ser la inferior, porque es la que produce menos arcada. Primero la inferior, después la superior. Cuando yo tomo la superior, ¿sí? Intenté grabar, pero no me dejó, justo estaba un paciente que no me dejó, pero le quiero explicar cómo es la superior. Ustedes van a posicionar la cubeta bien el reborde posterior hacia palatino, sin apretar nada. Posicionan la cubeta. Traen la cubeta hacia adelante, hacia la boca del paciente, hacia vestibular, y vuelven a llevar la cubeta y centran. Entonces, todo ese exceso de alginato va a ir hacia vestibular, no les va a pasar hacia palatino, hacia el paladar. No les va a pasar, mejor dicho, hacia la úvula, ¿está? Y no va a producir arcada. Entonces, consistencia del alginato y posición y movimientos de la cubeta con el alginato me van a dar una buena impresión. ¿Qué yo debo ver en una buena impresión? Todo el fondo, chicos, del surco. Acuérdense que es una impresión funcional y anatómica. Anatómicamente, porque yo quiero ver todas las estructuras anatómicas, y funcional porque quiero ver dónde están los músculos, ver bien el fondo del surco, que me impresionen bien los frenillos, es muy importante, ya vamos a ver por qué. Y yo hago acá mi vaciado. El vaciado voy a hacer con yeso piedra, yeso verde. ¿Tá? Hago el vaciado, obtengo dos modelos, un modelo superior y un modelo inferior. Y en mi modelo yo superior, que ya tengo acá, medio feucho, me salió medio porosito, voy a marcar líneas. Esas líneas son líneas de referencia que a mí me permite posicionar mi modelo superior con mi modelo inferior. ¿Y cómo lo hacemos? Una línea de referencia interincisiva que pasa bien entre los incisivos, una línea que pasa bien sobre la cúspide de mi canino, ¿sí? Miren, bien sobre mi canino, son dos, una derecha y una izquierda, y mi línea molar, que si tiene una dentición primaria pura, ¿sí? Va bien de la cúspide mesiovestibular, ahí marco mis líneas, que son líneas de referencia, ¿sí? Estas líneas de referencia me permiten ubicar, ¿sí?, el modelo inferior cuando yo voy a hacer el socalado. Y aquí vamos. Pónganse que no está socalado todavía esto, y yo tengo mi modelo superior con mis líneas de referencia. ¿Sí? Yo posiciono, mirando la boca del paciente, ese modelo inferior con el modelo superior. Y transfiero esas líneas de referencia que marqué al modelo inferior. Caiga donde caiga, sobre el modelo inferior. Entonces yo tengo que en el momento que voy a socalar, siempre voy a posicionar como muerde mi paciente, ¿sí? Cuando yo voy a socalar, siempre voy a tener los dos zócalos del mismo tamaño. Voy a preparar yeso piedra, bien en forma cremosa, posiciono mi modelo superior, siempre el superior primero, ¿sí? Porque yo le tengo que dejar fijo, como hablamos, al superior. Entonces, socalo mi modelo superior, ¿sí? La línea oclusal debe ser paralela al piso o paralela a la mesa de trabajo, ¿está? Endurece el yeso. Posiciono mi modelo inferior con esas líneas de referencia que tomé, ¿sí? Una vez que tengo esto, preparo mi yeso en otro socalador, lleno el socalador y posiciono tanto el modelo superior como mi zócalo superior sobre mi zócalo inferior y mi modelo inferior. Y ahí voy posicionando todas estas aristas que tiene el socalador por la pared, voy probando y que queden bien entre ellas, ¿sí? Porque una vez que yo saque, ¿sí?, tenga mi zócalo hecho, tienen que coincidir
todas esas aristas para yo posicionar el modelo como yo quiera ver, ¿sí? Le puedo apoyar en la parte de cualquiera de las aristas estas y se tienen que seguir ocluyendo esos modelos, ¿sí? ¿Y qué yo voy a estudiar en un modelo? ¿Por qué tiene que tener bien las proporciones que estamos hablando? ¿Ven? Yo tengo, ¿sí?, la parte dentaria, la parte alveolar y la parte del zócalo en el superior. Y en el inferior la parte dentaria, la parte alveolar y el zócalo, ¿sí? Entonces, ustedes ven que mi modelo está bien proporcionado y me va a permitir a mí hacer el estudio de la oclusión. Aparte de todo lo que vimos, necesitan estos anexos, que ustedes lo tienen en la historia clínica, ¿sí? Que es para hacer el estudio de la oclusión, A ir anotando y a ir haciendo el estudio de la oclusión. El estudio de la oclusión, primeramente, lo vamos a hacer por separado. Primero vamos a ver el maxilar superior y después el maxilar inferior. ¿Y qué vamos a ir viendo? Cantidad de piezas dentarias. Vamos a ir viendo posiciones de esas piezas dentarias. Vamos a ir viendo la forma que tiene mi paladar. Si es un paladar profundo, si es un paladar ojival, si es un paladar plano, si es un paladar normal, ¿sí? Voy viendo si hay espacio. Tengo espacios primates, tengo espacios localizados, tengo espacios generalizados. Todo eso voy anotando según mi anexo, que yo ya tengo esa hojita, y voy viendo y voy anotando todo lo que me va contando mis modelos, ¿sí? Voy al inferior, miro otra vez lo mismo, ¿sí? Ahí vamos a ver bien los frenillos, vamos a ver bien todos esos espacios, otra vez miro, hay un diente que está vestibulizado, está lingualizado, está fuera de la línea, falta alguno, sobra uno, todo eso voy a ir viendo en mis modelos y voy anotando, ¿sí? Y una vez que yo tengo el estudio por separado de mis modelos, voy a hacer el estudio de los modelos en posición. Este estudio en relación o en posición de ambos maxilares le voy a dividir en zonas, en planos, mejor dicho. Estos planos pueden ser basón horizontal, vertical o frontal y sagital o anteroposterior, ¿sí? Yo voy a dividir en estos tres planos a mi modelo para hacer el estudio. Pero a su vez, también voy a dividir esos planos según el sector que yo voy a ir estudiando. Tengo tres sectores, un sector anterior, un sector lateral que puede ser derecho o izquierdo, y un sector posterior que puede ser derecho o izquierdo, ¿sí? En el sector anterior, ¿sí? En el sentido horizontal. Yo voy a ver mi maxilar inferior cómo se mueve en el sentido horizontal. La norma, o lo normal, faltó la L acá, es que si yo trazo una línea interincisiva, ¿sí? Yo trazo una línea interincisiva, por eso necesito mi lápiz para marcar, va a pasar entre los incisivos superiores, incisivos inferiores y va a coincidir con mi frenillo labial. Por eso es importante y por eso no se enojen si se les manda a hacer de vuelta la impresión. Tenemos que ver los frenillos porque ellos son los que nos permiten, esa anatomía nos permite evaluar en qué posición están esos maxilares en el sector anterior en el sentido transversal. ¿Sí? Si yo al pasar mi línea, ¿sí? Yo paso mi línea, ¿sí? Interincisiva en el superior y no coincide con mi línea interincisiva inferior, yo tengo una laterodesviación, que esta laterodesviación va a ser dentaria, ¿está? ¿Por qué? Porque yo tengo una coincidencia de mis frenillos labiales.
¿Se entiende? Entonces, si yo tengo que se me marcan dos líneas, pues yo pasé una línea por los incisivos superiores y una línea entre los incisivos inferiores, centrales e inferiores, ¿sí? Y me marca dos líneas, quiere decir que yo tengo una desviación del maxilar inferior, una laterodesviación del tipo dentaria. Se va hacia un lado mi maxilar inferior. Al contrario, si yo paso una línea, ¿sí? Pero me marca que además de tener una, perdón, una línea que me pasa por cada frenillo labial en diferente posición, ven que el superior está acá, el inferior está acá, quiere decir que yo tengo una desviación, pero de todo el maxilar, no es solamente dentaria, ¿se entiende? Entonces, si yo paso una línea transversal interincisiva y no me coinciden los frenillos labiales, quiere decir que yo tengo una laterodesviación mandibular, ¿está? Entonces, en el cuadrito de ustedes de su anexo, ¿sí? Ahí van teniendo todo y van mirando su modelo y van marcando, ¿está? Seguimos. En el sector anterior, pero ya en el sentido vertical o frontal, ¿está? Quiere decir, en el sentido vertical, cuánto se me levanta o cuánto se me aleja o cuánto se me acerca el maxilar inferior con respecto al superior en el sector anterior. Lo normal, como ya vimos, era de 3 milímetros. Quiere decir que yo voy a tener una mordida borde a borde. ¿Ven acá? ¿Sí? Esa mordida borde a borde es normal y es de 0,3 milímetros. ¿Está? De 3 milímetros. ¿Qué pasa? ¿Sí? Si hay una supraoclusión, ¿sí? Si este reborde incisal sobrepasa mi línea de oclusión, hay una supraoclusión, ¿sí? Lo normal decíamos de 3 milímetros. Si sobrepasa 5 o 6 milímetros, estamos hablando de una mordida profunda. Pero si ya mi paciente muerde y yo no veo los incisivos, estoy hablando de una sobremordida o una mordida cubierta. ¿Está? Ahora, a lo contrario, si mi línea incisal se aleja de la línea de oclusión, hablamos de una infraonclusión que nos lleva a una mordida abierta. ¿Sí? Bueno, esto es el estudio en el sector anterior en sentido vertical. Vamos a ir en sentido sagital o anteroposterior. Lo normal dijimos que habría un overjet, un overbite de 3 milímetros. Una ligera sobremordida. ¿Sí? Si se aleja mucho, mi overjet, acá miren, como se aleja demasiado, es que se adelantó mucho mi incisivo superior. Estoy hablando de una protrusión superior. ¿Está? Y cuando sobrepasa ese borde incisal del superior, estoy hablando de una mordida cruzada anterior. ¿Está? Entonces, si sobrepasa una mordida cruzada anterior, si se aleja mucho el incisivo superior, una protrusión superior. Lo normal es que haya un resalte de 3 milímetros. Todo voy anotando en mi anexo. ¿Está? Entonces, hasta ahí vimos todo lo que es el sector anterior en sus tres planos. ¿Sí? Vamos a los caninos. En el sector lateral, a diferencia del sector anterior, ustedes van a ir viendo los dos lados, derecho e izquierdo. ¿Sí? En el sector lateral, ¿sí? En mi plano horizontal, lo normal es que el canino esté por vestibular el canino superior esté por vestibular del canino superior. ¿Sí? Lo que no es normal es que esté en el mismo plano. Si estamos en el mismo plano, va a haber una interferencia canina. ¿Está? Si no está en el mismo plano y el inferior está por fuera del superior, estoy hablando de una mordida cruzada lateral. ¿Está? Eso es en el sector lateral, en el plano horizontal. ¿Sí?
Cuando yo veo en el plano vertical, el canino superior tiene que tener una ligera sobremordida. Hablamos de esos 3 milímetros, ¿sí? Eso es lo normal, ¿sí? Cuando yo estoy hablando de una supraoclusión, cuando el canino, la cúspide de mi canino, sobrepasa la línea de oclusión, estoy hablando de una supraoclusión, ¿sí? Cuando se aleja, estoy hablando de una infraoclusión o una relación abierta de canino. Está en el sector lateral. En el sector posterior, perdón, esto es sector lateral. En el sentido antero-posterior, ¿sí? Se chifleó ahí la diapositiva. Esto es el sector lateral en sentido sagital. Nos acordamos que acá tenemos líneas, ¿sí? Estas líneas que marcábamos eran distal a los caninos. El canino se relaciona mesialmente el inferior al superior. Marco líneas. Lo normal es que sea de 2,5 a 3 milímetros. Si sobrepasa esa medida, estoy hablando de una mesiorrelación. Mi maxilar se aleja y se acerca a la línea media. ¿Sí? Hay una mesiorrelación. Si se acerca o disminuye esta distancia de 2 a 5 a 3 milímetros, estoy hablando de una distorrelación, que no es normal. Anoto en el sector lateral derecho y el sector lateral izquierdo y anoto en mi hojita, ¿sí? En mi anexo, ¿sí? Bueno, vimos todo lo que es el sector lateral, nos vamos al sector posterior, que es horizontal o transversal. Lo normal es que el superior va a ocluir por vestibular, miren acá, por vestibular del inferior, ¿sí? Lo que no es normal, esto nosotros el modelo lo vamos a ver desde el sentido posterior, por eso también es importante que tengamos los modelos y que cuando hagamos bien nuestro recorte, quede bien visualizado todo el sector posterior, todo ese sector posterior. Yo hablo de borde a borde cuando tengo cúspide con cúspide, ¿ven? Cúspide con cúspide, la relación de esos molares. Yo estoy hablando de una relación molar posterior en el sentido horizontal, borde a borde, que no es normal, ¿sí? Puede también tener una mordida cruzada, ¿sí? Donde el superior está por dentro del inferior. Miren, el inferior, ¿sí? Queda por vestibular del superior. Estoy hablando de una mordida cruzada posterior. Puede ser tan grande esa mordida que hablamos de mordida en tijera y que puede pasar, ¿sí? Por eso también es importante, después cuando veamos mucho más adelante lo que es el tema de mantenedores de espacio, el control de esos mantenedores de espacio, ¿está? Seguimos. Cuando yo hablo del sector posterior, ¿sí? En el plano vertical, tenemos que tener un contacto con ligera sobremordida del superior con respecto al inferior, ¿sí? Lo anormal puede ser que tengamos que no haya oclusión o que no haya contacto, y hablamos de una mordida abierta, o que haya una sobremordida o una mordida cubierta, ¿sí? Más cuando hay mucho desgaste en las piezas dentarias o cuando hay mucha atrición de esas piezas dentarias, ¿sí? Y en el sentido sagital o anteroposterior, ¿sí? Vamos a hablar otra vez del plano postlactal y acá me voy a detener un ratito más para que veamos de qué hablo cuando hablo de plano postlactal o escalón distal. ¿Se acuerda que hablamos de que trazábamos planos? ¿Sí? Que esos planos pasaban por la cara distal, que esas líneas pasaban por la cara distal de nuestros molares temporarios, ¿sí? Y hablábamos de dos clases que podían ser normal y dos que son prácticamente anormales, que es cuando tenemos un plano postlactal con escalón distal, ya vamos a ver después la figura, ahí le explico bien, le muestro bien, y vamos a hablar de un escalón mesial mayor a una cúspide,
¿sí? Eso ya es anormal. ¿Mm? Pero cuando yo tengo un plano con escalón mesial y cuando yo tengo un plano con escalón recto, estoy hablando de que es normal y vamos a ver por qué. Esa cara distal a mí me guía a mi primer molar permanente, ¿sí? Ustedes recuerden que la erupción de estos molares permanentes me va a llevar a cómo se relaciona o cómo funciona la oclusión en cavidad vocal. Y así Angle clasificó a las tres principales clases, para no le abrumo, pero hay subdivisiones que ya habrán visto en ortodoncia, y hablamos de una clase 1 cuando el molar superior con su cúspide mesiovestibular ocluyen la fosa mesiovestibular del primer molar permanente inferior, ¿sí? Esto es una clase 1 normal. Yo hablo de una clase 2, que es anormal cuando se distaliza. Miren cómo se va hacia atrás prácticamente el segundo molar inferior. Y hablo de una clase 3 cuando se mesializa este primer molar permanente inferior prácticamente por delante del superior. ¿Sí? Y ahí yo tengo que, si hablamos de escalones, miren cómo este escalón distal está bien marcado. Este escalón es recto. Acá tengo un escalón mesial y acá tengo un escalón mesial bastante pronunciado. El escalón distal siempre, siempre, chicos, me va a llevar a una clase 2. ¿Sí? Mis primeros molares permanentes, el primer molar permanente inferior se va a distalar con respecto al superior. Y llevo al paciente ese que tiene cara de pájaro, es decir, el paciente que tiene detruido el maxilar inferior. En cambio, si yo tengo un plano poslactal recto, este plano poslactal recto, ¿sí?, me puede llevar a una clase 2 o a una clase 1, a una clase 1 normal, ¿sí? ¿Por qué yo digo que me lleva a una clase 1? ¿Sí? Acuérdense que delante de este segundo molar temporario inferior y de este primer molar temporario inferior, yo tenía un plano, un espacio primate postcanino. ¿Sí? Cuando aparece el primer molar permanente inferior, hace fuerza y me mesializa estas dos piezas dentarias. Y si yo tengo un espacio primate postcanino, voy a ocupar ese espacio. Entonces, este molar, en una primera etapa, va a ocluir cúspide con fosa y me va a llevar a una clase 1. ¿Sí? Otra forma que yo tengo de ganar espacio, justamente, es mediante espacio de Nansen, lo llamamos, o espacio de deriva, que es, siempre el segundo molar temporario, chicos, es más grande en sentido mesiodistal que los premolares que están por venir. Acá abajo están los premolares de estos molares. En el momento de exfoliar, yo tengo un plano poslactal recto, este primer molar superior permanente y este molar superior inferior permanente, los dos primeros molares permanentes, están inestables, están cúspide con cúspide chocando. Cuando se produce el recambio, al exfoliar esos molares temporarios, se va a correr, se va a posicionar mi molar. Y ahí yo voy a tener una relación de clase 1. Por eso decimos que una clase 2 es normal. ¿Está? Si yo tengo un escalón mesial, puedo ir a una clase 1 o una clase 3. Siempre y cuando esa relación con escalón mesial no sea mayor a una cúspide, puedo esperar, ¿sí? Pero si es mayor a una cúspide, yo ya tengo que ir viendo que esta relación molar permanente puede ir a una clase 3, ¿sí? Y cuando yo marco en mi modelo un escalón ya bastante pronunciado, me voy a una clase 3.
¿Mm? Eso era todo lo que ustedes tienen que ir viendo y después con la lectura obviamente van a profundizar más porque es bastante complejo entender así de una, pero es lindo, es un cuentito, como dice la doctora Brién, es un lindo cuentito como que le va llevando la lectura, ¿sí? Acá estaríamos los alumnos que tengan paciente con la ya erupción de los primeros molares permanentes ya pueden ir viendo esto, ¿sí? Pero recuerden que también tenemos dentro de lo que es la guía oclusal el recambio en el sector anterior, el recambio de los segundos molares hasta los terceros molares. Toda esa parte tendrían que leerlo, ¿sí? Para entender bien todo el tema, para cerrar todo el tema. ¿Mm? No olvidar que diagnosticar la oclusión no es fácil de hacer a ojo levantado, ¿sí? Se debe hacer un estudio de cada sector en los 3 planos. Del espacio para poder detectar signos mínimos que nos indiquen ya a edades tempranas presencia de malas oclusiones o tendencia a ellas. Además, debemos valorar la importancia de una correcta oclusión desde el punto de vista estético, funcional, fonético, preventivo de otras enfermedades tales como caries, enfermedad periodontal, lesiones a nivel de la articulación temporomandibular. Recuerden que si ustedes tienen un paciente ya en donde no, ya lo agarran con una boca bastante destruida, bastante deteriorada, con caries proximales, posiblemente ese paciente ya perdió espacio, ¿está? Entonces, ya desde realizando una correcta obturación oclusodistal, próximo proximal, MOD, ahí ya estamos previniendo una pérdida de espacio. Haciendo extracciones y no poniendo mantenedores, también perdemos espacios. Adaptando mal coronas mal adaptadas, perdemos espacio. Entonces, todo eso, tenemos que hacer una atención integral del niño y ir visualizando y observando ya si ya hay alteraciones, como hablamos de estas clases de clase 3 o clase 2 de molares, ¿sí? Esta es la bibliografía. Traté de ser lo más rápido posible de 1 horita y estamos. Espero que les sirva. Cualquier duda, pregunta.